Hola, hola, bienvenidos a Emprendiendo sin filtros, el podcast donde conversamos sobre emprendimiento sin pelos en la boca, sin filtros, tratando de ser lo más honestos posible. Y aquí me encuentro con Daniel Bet, Francisco Sepúlveda, José Miguel Carrasco y Estefan Primo que les habla. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Bet, soy emprendedor serial, he tenido infinitos fracasos emprendiendo, algunos éxitos y también me dedico a las mentorías y llevo más de 100 proyectos mentoreados. ¿Cómo están? Hola, hola, por acá Francisco Sepúlveda, en mi pasado emprendedor de temas de energía, ahora actualmente con una empresa de asesoría de inversiones, con algunos fracasos y últimamente un buen éxito. Muy bien. Bueno, yo José Miguel Carrasco, emprendedor también, más del tema agrotech y desde la línea de consultoría, innovación de gestión y aceleradoras de negocio. Y bueno, yo estuve varios años emprendiendo, después fui consultor de innovación, después estuve a cargo de una aceleradora de negocios y actualmente ayudo a emprendedores en la forma que yo pueda, en lo que necesiten. El tema de hoy es emprendimiento o cesantía. ¿Qué Chan, podemos, chan, qué podemos chan. así que no sé si Daniel quieres comenzar. Sobre emprendimiento, sí, mira, yo he visto, en general, me llama mucho la atención este fenómeno que lo he visto, no sé si a usted le ha pasado, pero de personas que, ok, terminaron, no sé, por ejemplo, fueron echadas de sus trabajos y luego en esa búsqueda de una nueva oportunidad laboral, no sé, pues llevan a veces hasta 2 años buscando eso y la pregunta a mí a veces me llama, es como, ¿por qué en todo este tiempo esperáis una nueva oportunidad laboral y por qué no emprendes? Y una vez me tocó un caso de una persona a un gerente, como subgerente, yo diría que conocí en una empresa que fui a vender, y me contactó por LinkedIn para conversar. Y ahí me contó que él llevaba como 1 año y medio ya cesante y yo le decía, oye, ¿y por qué no haya emprendido? Y me decía así como, yo decía, para tener algún grado de ingreso. No, lo que pasa es que no cubre suficientemente mi expectativa de ingreso. Entonces ahí básicamente a mí me llamó la atención de que él prefería estar comiéndose todos sus ahorros, reventando un poco la tarjeta de crédito, la línea de crédito, porque eso me contaba un poco, versus, por ejemplo, probar con un nuevo proyecto, aunque no tuviera éxito, pero ir probando. Entonces, eso igual es un tema que a mí me llama a veces la atención de que hay personas que siguen buscando esta oportunidad laboral cuando de repente, o sea, cuando lleva mucho tiempo y como que siguen esa lógica. Entonces, eso es como un poco lo que a mí me llama la atención a veces, porque hay gente que prefiere estar cesante a estar emprendiendo, cuando está como forzadamente mucho tiempo cesante. Mira, yo creo que hay dos temas que son importantes. Uno es como del punto de vista de la persona que quedó sin trabajo. Es que primero está la percepción de que emprender es un gasto, una inversión en sí mismo. O sea, no solamente en tiempo, sino que tú tienes que meterle mucho dinero para que empiece a funcionar. Que dependiendo de la industria, dependiendo de lo que estamos emprendiendo, puede ser o no puede ser verdad. Entonces, en ese caso, obviamente nosotros sabemos que hay formas de emprender que no requieren inversión monetaria, o sea, una consultoría, por ejemplo, que son cosas muy sencillas de andar. Pero, ¿cómo hacemos efectivamente si es que, cómo paramos este riesgo si es que realmente él está pensando o ella está pensando en un emprendimiento que necesita inversión, digamos, como algo que son productos físicos, que se quiere hacer algo de producción? No sé cómo lo ven en ese caso. Mira, ahí igual me gustaría nombrar lo que... Yo creo que hay un bemol y lo cuento porque si bien yo tengo esta empresa, mi hermana también es empresaria, mis papás no. Nosotros no venimos de un capital cultural emprendedor, ¿ya? Y pasa que hay que ver si es que no tienes pega porque el mercado estructuralmente hablando ya te dejó afuera, es decir, como que ya no necesitan tus capacidades, cosa que no lo creo, pero digamos así como a nivel empleado ya no sirves, o es por algo coyuntural, ya, o sea, por ejemplo, ahora creo que no está mal decir que en efecto tenemos una cesantía medianamente alta, se está recuperando, entonces la pregunta es,
¿te quedaste sin pega por este tema coyuntural país o te quedaste sin pega porque, no sé, quebró la empresa donde trabajás, que son cosas que pueden pasar? O en efecto, estructuralmente ya quedaste como afuera del mercado, eres poco atractivo. Por ejemplo, pasa mucho en inversiones que la gente en general con más edad es la que mejor te puede sacar buenos rendimientos. Entonces uno dice como, claro, para ciertos negocios la edad puede ser un impedimento. Por ejemplo, conozco gente que tiene 70, 72 años trabajando, ¿ya? O gente de la misma edad buscando pega. Entonces, claro, uno puede decir, chuta, ¿cómo rentabilizo mi experiencia? ¿Ya? Porque en efecto, si vaya a querer el mismo sueldo que te pagaban cuando tenías 50 años, está difícil, ¿ya? Entonces ahí quizás en el tema de tomar la decisión si emprender o no, es ver si hacerse la pregunta dura es un tema temporal que me voy a quedar sin pega o ya tengo que empezar en armar una estructura que me proteja a mí, porque el encontrar pega, por más que al país le vaya bien, quizás sea difícil. Son hartos temas, en verdad. Yo te agregaría varios más. Dale. Emprender depende de la edad, de la carrera, de las expectativas. Y bueno, y cuando estáis cesante, eso también hace un macheo. Hay carreras que la cesantía pega al principio y hay carreras que la cesantía pega al final. Ya, todos acá somos ingenieros, pero los ingenieros sobre 40 son una de las cosas menos cotizadas del mundo. Si ya quedaste sin pega a los 40 como ingeniero, de hecho ya cuando salí, ser ingeniero es como ser un auto nuevo, apenas salí del concesionario de la universidad y empecé a valer menos, al tiro. Y uno lo puede ver, el practicante, el tesista ingeniero, una cuestión que las empresas se pelean, un gallo que le pagáis nada y que tiene capital humano avanzado. Pero ya cuando tenéis 35, como que en algunas áreas empezáis a encontrar tu pick. Y a los 40, 45 ya, ok, ya o tomaste cierto riesgo o eres una persona muy diferenciada o no te contrata nadie. Tal cual. Y uno lo puede ver. Y ya 50 olvídate. Y por el otro lado tenéis carreras que se aprecian con el tiempo. Y en general muchas de ellas son carreras que les va muy mal al principio, como las de humanidades o ciencias sociales, que requieren que haya una acumulación de capital cultural significativo para ser rentable. Una persona que define su estilo, define su conocimiento, prosa, va valiendo más en el tiempo. Y por eso los sociólogos son más caros, los médicos son más caros. El ingeniero no, porque la base del ingeniero, que es la tecnología, se va depreciando con el tiempo. Las tecnologías que nosotros usamos cuando estuvimos en la U ya ni se usan. Que fue hace 20 años, 15 años. Para que veamos. Gracias por acordarme. Pero, entonces, ¿qué ocurre cuando uno queda desempleado? Hay algunos que sí, pueden pensar, tengo la opción de reinsertarme al mercado laboral con las habilidades que tengo hoy día o básicamente tengo que pensar hacer alguna cosa nueva. Los ingenieros a los 40 ya tienen que empezar a pensar hacer cosas nuevas. El médico no, el médico puede, ser sociólogo, puede pensar, ok, soy más valioso en el mercado, pero se tuvo que aguantar 20 años. Entonces, ¿qué hizo en esos 20 años? Probablemente muchos de ellos desarrollaron emprendimiento. Imagina otro músculo, que hablar de los actores, por decirlo. Ya, ese es un tema. Carrera crucedad. Y lo otro es habilidades propias. Claro, nosotros aquí hemos emprendido todo, de cierta manera nos gusta, pero emprender es súper agotador. Si no te gusta, es terrible. ¿Sabes? Porque tenéis que lidiar con muchas facetas de las personas que cuando tú trabajas en una empresa no las ves. ¿Cachai? El que se dedica a una asesoría técnica o en área de producción jamás ve venta, jamás ve control de gestión. Entonces muchas veces se da que emprender se vuelve también este choque de la realidad de que la gente no es como uno esperaba, ¿cachai? O que tenéis que perseguir a algunas empresas para que te paguen, que algunos quiebran a propósito para no pagarte. Entonces no es pensar que cualquiera puede emprender. Y se genera, y bueno, también distintos estratos socioeconómicos juegan un rol en esto. Entonces, no hablamos de la a ver, después lo vamos a hablar, me imagino, pero no, el tema de que como tenemos que lidiar con distintas posibilidades, distintos riesgos de emprendimiento y distintos usos de habilidades, de repente simplemente no tenemos las habilidades para emprender y cesante, nos conviene más apretarnos el cinturón y tratar de volvernos a emplear otra empresa. Y que eso también se da.
Sí, pues, ahí el tema, es como el tema de la expectativa y también la certeza, o sea, ¿cómo puedo generar ingresos suficientes de forma más probable dado mi escenario? Imaginando que estáis en la cesantía. Pero también hay un tema que tiene que ver, yo creo, con un poco el mindset, como que me ha tocado ver casos también de personas que llevan mucho tiempo cesante y como que llegan a un punto en que, esto como de la psicología, que empiezan como a ellos mismos, empiezan como a autosabotearse en las habilidades y las capacidades que podrían generar, como una especie de depresión, por así decirlo, porque han tenido tanto fracaso en la postulación a estas oportunidades laborales, que ya entran en un estado de como ¿sirvo para esto? ¿Sirvo para algo? Y ahí, y eso, yo creo que ese es como un pozo terrible, porque en el fondo tú, igual para emprender, creo que tienes que tener una actitud como de superviviente, así como de resiliencia, como porque en el fondo te vas a encontrar con problemas, pero tienes que volver a levantarte, y tienes que volver a levantarte, y nadie te va a estar levantando. Entonces, cuando tú llevas mucho tiempo en la cesantía y en un mindset de constantes fallas, te afecta. Entonces, y eso yo lo encuentro también que es un enemigo. Hay un tema como el poder de la mente, por así decirlo, te juega en contra. Y eso también encuentro que es delicado. Ahora, también me acuerdo haber visto un video hace ya tiempo, incluso lo recomiendo en las mentorías, que se habla del grit, que el grit es como un concepto de la psicología que tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con esto de estar constantemente aprendiendo para poder hacer algo y así empezar como a ir en estos ciclos cada vez más como successful de iteración. Y una de las cosas que se habla en ese video y que se habla como de lo que tienen que buscar como los emprendedores es poseer grit, que es como desarrollar estabilidad. Y creo que igual hay una invitación, yo creo, importante para toda persona que nos está viendo, que está en un mundo en la cesantía, que esto suena como muy coaching, así como, como de venta de humo, pero el tema de quererse, como de quererse y de creerse. Como creo que es súper importante que uno tiene que fortalecer la resiliencia. Como que eso es súper importante, como tanto para encontrar trabajo como también para emprender. Y creo que eso hay que fomentarlo. Eso es como un poco mi opinión respecto a este tema. Brilla, Bueno, weón, tú podís. Oye, pero qué importante, si la persona cuando está en la cesantía no es una cosa simple a veces, y lo atacan para con nada. De todas maneras. miedo, De su todas maneras. inseguridad, hay un tema de la psicología súper heavy en esa cuestión. Sí, y eso, y lo planteaste de verdad que es esa incerteza de, bueno, no tengo pega, tal vez cuando tendré, seré malo, el problema seré yo. sí, Sí, pues. Te empezáis a comer ahí sí, la cabeza. Me tocó conocer el caso de cerca de una chica que, no, ella nunca, cuando la conocí me decía, puta, no, yo no tengo pasta para emprender, pero sí me dijo, sí, soy muy buena empleada. Y le pasó, pandemia, bueno, mucha gente perdió la pega, ella fue una, y mencionaba que le pasaba esto de que iba a la entrevista, llegaba a la última etapa, no quedaba. Llegaba a la última, no quedaba. Y en efecto te empieza a comer el cerebro, es como, ¿de verdad qué está pasando? ¿Caché? Porque no le puedo echar la culpa al mundo porque el único factor común de todos los no que recibió soy yo. Entonces, claramente hay algo que me falta afinar. Y ahí de nuevo viene el ego, porque ella fue bastante inteligente para decir, ya, esto no lo estoy pudiendo ver, claramente hay un punto ciego que no veo y que todo el mundo lo está mirando menos yo, así que voy a pedir ayuda. ¿Ya? Y contrató estos servicios de outsourcing y bueno, a la entrevista siguiente quedó al toque, elegí inmediatamente. de coaching. Que es como una especie de coach, se llaman outsourcing porque te ayudan a estructurar tu currículum, cómo llevar la entrevista, dónde están de verdad tus fortalezas, no lo que tú crees que es una fortaleza, sino que lo que el resto, los externos a ti ven como una fortaleza tuya. ¿Ya? Y lo terminamos contratando. Entonces,
también ahí un poquito, hay que tener un poco de ego para aguantar, porque en efecto va a pasar esto de que te van a comer la mente todos estos pensamientos negativos, pero también, incluso también cuando tomen la decisión de emprender, y aquí voy a poner un poquito mi experiencia, si ya toman la decisión de saber que voy a emprender porque tuve este pensamiento, digamos, frío, calculador, de decir, chuta, ya parece que para el mercado no soy atractivo, pero de una manera estructural, como lo decía JM, 40, 50 años, si no tomaste un cargo gerencial como ingeniero, en efecto, tus habilidades técnicas están ya en el pasado, o te capacitas, o fuiste nomás. Si tomáis la decisión de emprender, también bajarse un poco el ego y decir, ok, ¿a qué buen árbol me puedo arrimar para que buena sombra me pueda cobijar? ¿Ya? Y en particular ahí me gusta contar mucho mi caso, yo creo que ya lo hemos hablado en otros videos, yo soy ingeniero civil eléctrico de profesión, que si bien tiene una parte muy cercana al mundo de las inversiones, obviamente no es economía, ¿cachai? Entonces ahí falta mucho, y ahí te diría que algo que aprendí con todo esto es poder acercarse a las personas que saben, ¿ya? En general, el mundo no es tan cruel como muchos emprendedores creen, de que me van a robar la idea y todo, no, esa hueá no pasa, ¿ya? Y en general, o yo he tenido mucha suerte, pero me ha tocado muchas personas que me han querido ayudar. Te diría que tal vez he tenido 2 malas experiencias que lo he podido detectar a tiempo y se frenan, pero en general uno puede pedir ayuda y decir como, ya, ok, si quiero emprender, ¿qué me falta? ¿Ya? Que más allá de un socio, que es la típica, o plata, sino que ¿qué tengo que cambiar yo para que tomar el camino para tomar el camino del emprendimiento sea lo menos duro posible? Porque como dijo Daniel, es bastante duro. ¿Ya? No es lo que todos ven en empresas, te van a contar la historia bonita, ¿ya? Pero obviamente está lleno de fracasos y esa weá nadie la sabe. Y todos te van a hablar siempre, no, es que mira, yo conocí a esta persona y tuvo éxito, yo conocí a esta otra persona y también tuvo éxito. Sí, porque justamente la persona que fracasa no te lo va a decir. Y probablemente uno está rodeado de intentos de emprendimiento que no funcionaron por a veces motivo. Y hay que saber reconocer dónde están tus fortalezas y tu debilidad y pedir ayuda para la decisión que tomes. Hay un Survivor bias, decís tú. hay también del mundo de la psicología que tiene que ver con lo que mencionaba un poco Francisco de esta persona que dijo, ¿qué es lo que tengo? Porque el denominador común era esta persona, entonces decía, algo tengo yo o me falta a mí para poder alcanzar este éxito en este objetivo de emplearme. Y hay un término en la psicología que también me gusta mucho, que se llama el locus de control interno, que tiene que ver con que las cosas, hay cosas que tú no puedes controlar, pasan, ¿no? Y hay cosas que sí tú tienes control. Y esas son las cosas que tú tienes que tomar control, valga la redundancia, y esas son las cosas que tú tienes que modificar, cambiar. Y si tú empiezas a pensar que lo que tú no tienes control va a cambiar mágicamente, no vas a llegar a ninguna parte. Incluso las personas que están con cuadros depresivos, lo que les pasa es que todo el control de su vida lo depositan en o creen que el mundo, el que está, se empiezan como a victimizar y está el mundo, que tiene que cambiar el mundo para que ellos puedan estar mejor. Y eso es justamente el locus de control externo, donde ellos no tienen control. Entonces se produce como un círculo vicioso porque están todo el rato pensando que es el mundo el que les va a dar la oportunidad mágica para que las cosas pasen. Y muchas veces las cosas están en ti, en tus definiciones, y tiene que ver este trabajo de autorreflexivo y autocrítico constructivo, de decir, ok, ¿dónde no estoy haciéndolo bien? ¿O dónde están mis mayores activos? Que eso también, tomando un poco del mundo de las inversiones, como ¿dónde está mi capital humano? ¿Dónde está lo que yo sé o lo que hago mejor? Hace un par de semanas hablé con una mentoría también, hablé con una persona que me decía, bueno, terminé mi proyecto de emprendimiento, pero porque me gustaba justamente estar de empleado. Pero yo le decía, ¿y por qué empleada? Es que lo que pasa es que aquí encuentro donde tengo mi espacio seguro y todo eso, pero y decía, ¿y en realidad a ti no te gustaba emprender? Mira, sí, me gustaba emprender, pero me gustaba emprender en conectar personas, decía, porque eran temas de recursos humanos. Y yo le decía, ya, pero eso puede ser otro emprendimiento. Entonces, hicimos ese trabajo de como que sacarla un poco de la solución que había fracasado y ir al problema y cuál es el propósito tuyo.
Y eso es también otro tema. Volvemos al tema de enamorarse de la solución. Muchas personas dejan de emprender o desisten de emprender porque sienten que si su solución fracasó, no tiene sentido emprender. Y no es así, porque el problema todavía sigue existiendo. Entonces, al final, lo que tienen que... Por eso, en enamorarse del problema es tan bueno, porque te permite estar, independiente de la solución que tú busques, tu propósito es resolver ese problema. Y eso yo creo que también es un consejo para las personas que están en la cesantía, que están emprendiendo, o que quisieron emprender y fracasaron y que quieren ver si intentan de nuevo. Piensen más en el problema que van a resolver, más que en la solución que van a ocupar para resolver ese problema. Sí, pues mira, igual hay que considerar que el identificar un problema o una oportunidad no es algo fácil de hacer. O sea, no todo el mundo puede llegar a eso. Y en ese sentido, si es que no hay como una oportunidad o problema específico que uno tenga ganas de abordar. Yo creo que una metodología muy buena como contrasta eso es una que se llama Effectuation, que es de una autora india, creo. Y la gracia de Effectuation es como que es súper honesta en cómo parte la cuestión. Es como, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son los recursos que tienes? ¿Cuáles son las personas que conoces? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer desde ahora ya? Y es en la relación con las personas, es en la conexión con las personas e intentar estas cosas con los que uno parte, es que ya se va formando un emprendimiento, se va formando una capacidad de poder generar ingresos. Entonces, yo creo que es una forma súper honesta para gente que está media perdida y porque quizás no tiene capital para invertir en un emprendimiento de producto, no tiene el suficiente experiencia o capital de conocimiento como para hacer una consultoría. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues empieza a ver ya cuáles son las cosas que sé, cuáles son mis hobbies, cuáles son las personas que conozco que me puedo apalancar de lo que hacen o de lo que se dedican, y yo puedo ayudarles de alguna forma, y así varias cosas que uno puede ir viendo y explorando que se puede eventualmente dar a un emprendimiento. Ya, pero ¿ustedes creen eso en verdad? Onda, ya, como voy a dar, que la discusión es cesantía versus emprender, me va a quemar el tiro nomás. ¿Qué recomiendo yo? Si tú tienes poco tiempo, porque tienes poca caja, tienes poca plata en verdad, y sentís que te vas a quedar sin plata pronto, y tenéis que decidir entre emprender y mejorar tus habilidades de empleabilidad, prefiere mejorar tu habilidad de empleabilidad si es que nunca hay emprendido antes. O sea, y si tú eres un emprendedor, si hay emprendido antes y sentís que encontraste un problema, bueno, ahí agárrate de lo que te plantea el Daniel, que es, bueno, encontraste un problema, busca una manera de ir. Pero si nunca lo has hecho, nunca has emprendido y te urge la plata, busca mejorar tus habilidades de empleabilidad. Y si eres emprendedor y llega una persona que nunca ha emprendido, está sin pega y te ofrece ser tu socio, no lo aceptes tampoco. Así de duro. ¿Por qué? Porque no sabes si cuando el emprendimiento empieza a funcionar o tenga problemas, esa persona te abandone, uno, o segundo, él finalmente lo está usando como un espacio de transición laboral. Y que cuando encuentre una pega te va a dejar botado al tiro. Yo diría, esos son dos casos en que yo recomendaría sí o sí considerar que la persona que está cesante debe emplearse. Sin duda, o sea, sin duda emprender no es para todos, e incluso es para un porcentaje bien acotado de la población. Entonces, y especialmente si uno está bien urgido de dinero, tiene que tratar de emplearse, es lo que sabe nomás. Pero estamos viendo cada vez escenarios donde las cosas van cambiando y mucha gente se va a quedar desempleada porque simplemente ya no existen esos trabajos. Ya se está, o sea, quizá en Chile va a demorarse un poco más de tiempo, pero en países más desarrollados ya se está reemplazando todo con automatización, con inteligencia artificial. Entonces, tú puedes decirle a una persona, trata de emprender o trata de emplearte, pero para emplearte tienes que hacer un curso de $2,000 en nuevas formas de aplicar inteligencia artificial. Como que, o sea, es difícil el tema.
Sí. Oye, y agregaría una tercera cosa, si estás trabajando y es muy buena idea que te pruebes como emprendedor, de alguna manera. Muchos de los emprendimientos más exitosos partieron con sus fundadores trabajando en empresas, bajando ese riesgo, por un lado. Y por el otro lado, te puede pasar que esas habilidades de emprendimiento que desarrolles te van a servir en el caso que quedes cesante y se dé la opción de que puedas emprender. Oye, Pero no busques aprender habilidades en el camino, porque los riesgos son muchos cuando la caja es limitada y te va a empezar a ganar la ansiedad, el síndrome del impostor. Son como dos saltos de fe. Onda, ok, me va a ir bien en el emprendimiento y el emprendimiento me va a rentar. Entonces, son cosas que requieren tiempo y es mucho riesgo, diría yo. Sí, ese es un súper buen consejo. Una de las cosas que, por ejemplo, también me ha tocado ver, a propósito de los founders que partieron como con su emprendimiento, como una especie de spin-off de su trabajo remunerado, estable. Por ejemplo, creo que la gente de Book, creo que partió así, como que ellos cuentan en su historia de que ellos estaban como haciendo su trabajo en whatever, en tema de recursos humanos, y empezaron a cachar como que había un dolor constante con respecto que era puro Excel, mucho trabajo manual, y como que detectaron esa necesidad y empezaron a construir una solución para ellos mismos, y después eso como que lo tomaron ya como proyecto, y incluso eso creo que era con Book, pero lo que sí sé, porque esto sí lo sé de primera línea, la gente de Chipax, para que sepan dar contexto, Chipax es una startup chilena que lo que básicamente el servicio que ofrecen, que a mí me encantó cuando lo conocí, me resolvió un problema enorme, que es consolidar tus gastos, tus ingresos con la cuenta bancaria, las boletas, facturas. Entonces tú podías saber, ya, esta plata me llegó y está asociada con esta factura que emití, entonces el cliente me pagó la factura. O esta plata salió porque pagué este servicio. Entonces como que te permitía tener ese orden que yo lo hacía a mano y con ello se integraban los sistemas y se arreglaba mágicamente. Ya, ellos también comenzaron justamente, estaban en una empresa X, no me acuerdo cuál, y le encargaron tal trabajo a uno de los founders y él con un Excel empezó a automatizar todo esto y se dio cuenta de que esto era un problema común en distintas pymes y en distintas empresas, que era la conciliación bancaria. Conciliación bancaria, eso. Uh-huh. Y así partieron. Entonces, como que en el fondo, muchas veces las empresas, los espacios donde uno trabaja son espacios de oportunidad y donde más encima uno conoce al detalle los problemas muchas veces. Y también uno es un experto en eso, entonces puede ser experto. Entonces esto también es una muy buena fuente de originación de ideas de negocio y de emprendimiento. Sí, no, sin duda es súper bueno ese consejo de emprendimiento de un templado. O sea, el tema de dedicarle unas 2 horas al día, ya sea después del trabajo o antes del trabajo, para ir desarrollando un negocio, sin duda es lo mejor, porque a fin de cuentas también hay harta gente que dice como que está empleada y se quiere emprender y renuncia y se van a hacer eso. Y es una locura. O sea, como que dice, no, si en 3 meses voy a levantar el negocio. Mentira. A ver, quizás lo hace en 3 meses, pero lo más probable es que tiene que dar una vuelta a la cuestión y tirar el negocio, tirar los clientes, etc. Y eso es mejor hacerlo mientras uno está empleado que cuando está comiéndose los barros. En general, como que esos casos, el tema del trabajo los fines de semana o los feriados es como parte de... Como que ahí es donde trabajan en el emprendimiento y van como afinando, ¿no? Pero es así. Y yo encuentro muy interesante porque hacen como que resuelven problemas efectivos, así como que no son tan inventados, sino que es realmente un problema real. Sí. Ese es un gran problema en el emprendimiento. En el emprendimiento hay como esta estadística que el 90% falla y la mitad de esos 90% es porque hacen cosas sin sentido. Ese es uno de los grandes problemas que hacen cosas que nadie quiere, que no resuelven ningún problema, o que resuelven un problema, pero lo resuelven así como un problema como un nice to have. Claro, o que ellos entienden un problema, pero la realidad es otra. Y lo que plantea el Francisco hace un rato, el survivor bias, ¿cachai?
tú ves los negocios que funcionaron. Y eso quiere decir que hay muchas ideas que eran absurdas y que por eso no existen en el mercado. No porque algo no existe en el mercado, es porque es una potencialidad. Puede ser que se haya discontinuado. ¿Cachai? Ya no se usan relojes de arena. No es una oportunidad de negocio. Ya, ¿cachai? Qué buen ejemplo. ¿Puede bonito, alguien con acceso a Ahora mucha se venden plata? desde otra perspectiva, ¿cachai? Pero ya no se venden para dar la hora. Sí. ¿Cachai? Y si lo dais por probabilidades, sí, pues yo también tengo probabilidad de andar con Sydney Sweeney, ¿cachai? Pero eso no implica nada. ¿Cachai? No atribuir que hay una probabilidad de éxito a que es posible. Finalmente, gran parte de los consejos uno se los da a la masa. ¿Cachai? Que hay una posibilidad de que pasen cosas, sí, pero finalmente gran parte de los emprendedores caemos en el promedio. No todos construimos Facebook, sino que la gran mayoría, el esfuerzo es hacer un negocio recurrente, sustentable y que genere ciertas utilidades por sobre el promedio y en general por sobre un sueldo. Pero no, esos son, ojalá, el caso esperado, pero no, ni siquiera el promedio. O sea, ahí también me gustaría agregar que bueno que nombraron esta opción a mí se me había ido totalmente, la opción de emprender resolviendo algo que ya en tu trabajo actual, si es que no está escuchando a alguien que está empleado todavía o que quizás está recién desempleado, buscar ese espacio de mejora. Y en particular me pasó a mí personalmente varios años atrás con una empresa de energía, que había un trabajo que era terriblemente latero, que dejaba muy poca plata producto de la cantidad de HH que se gastaba, ¿ya? Que era, en palabras súper sencillas, agarráis una factura que tenía un montón de ítems de distintas cosas y nosotros lo que hacíamos era auditar esa factura, que era decir, ok, dependiendo del contrato que tú tenías, si lo que te están cobrando es realmente lo que estaba a este otro lado, ¿no? Entonces, había al principio el trabajo era manual prácticamente era manual, entonces tenía ahí a un ejército de ingenieros viendo facturas y se podían tardar 2-3 días, ¿ya? Entonces llegó un punto en que dijimos, ya, esta cuestión es insostenible, porque además por ese negocio se ganaba muy poco, ¿ya? Porque no había mucha disposición a pago, porque también era un trabajo que en el tema de energía, por ejemplo, ¿quién paga la cuenta de energía? Yo creo que a todos ustedes les pasa en las casas, no te cuestionáis mucho si la cuestión viene bien, viene mal, uno paga, ¿ya? Bueno, en el sector industrial más o menos es así, ¿ya? Pero en los negocios de contratación de energía son negocios que más o menos son cada 4 años. Entonces, si estáis pensando en mantener una relación donde tu servicio se vende cada 4 años y nada más, es decir, como ya, ¿de qué forma mantengo el lazo? Y uno era revisar las facturas, que es algo que, insisto, muy pocos valoran, porque como que uno llega y paga, si encontráis alguna pifia genial, qué sé yo. Bueno, era nuestra forma de relacionarnos. Dado eso, podíamos cobrar bastante poco y, por supuesto, el margen de ese servicio era casi nulo, ¿ya? Y además que también un ingeniero recién titulado, como decía JM, con todas las capacidades tecnológicas que te tengan digitando, puta, fome, te vais, obvio, ¿cachai? Entonces tenía ahí un riesgo de rotación. Bueno, resultó que nos pusimos de acuerdo y dijimos, ya, ¿sabes que esta cuestión hay que meterle inteligencia de alguna forma para que esto tome menos tiempo? Y lo que hicimos fue, abrimos una pequeña área súper temporal, donde metimos ahí un par de ingenieros, le pusimos unos practicantes para que pudieran apoyarse también en ellos, para que no descuidaran el resto del trabajo. Y, oye, veamos cómo poder mejorar esto. Contratamos, me acuerdo, un practicante, teníamos una mediana idea de poner un robotito a leer, pero el robotito tenía problemas. Y este practicante, que bueno que JM dijo que tiene la tecnología como fresquita, porque un practicante nos dijo, mira, ustedes me ofrecieron esta herramienta, déjenme ofrecerle una quinta herramienta, ¿ya? Que se llama, todavía me acuerdo, y por si lo quieren buscar, NanoNets, ¿ya? NanoNets es una herramienta con inteligencia artificial que lo que hace es poder tabular todo lo que encuentra en unas facturas, pero también empieza a aprender el concepto, ¿cachai? Entonces, tú le pasabas 50 facturas y aprendía más o menos qué ítem era el ítem A, el ítem B, no solamente leyéndolo, porque podíais tener facturas que decían, te voy a inventar cargo por energía, otro decía costo por energía, otros decían cargo. Entonces, era capaz de aprender a leer esas facturas. Y me acuerdo que pasamos de, no sé, pues si un cliente te demoraba ahí atendiéndolo 2 días para resolver esta cuestión, con esa primera iteración de este primer cambio tecnológico, pasamos a 2 horas, ¿no? Y después, le dimos después ya una segunda vuelta más, pasamos a 30 minutos. Y después ya trajimos a otro chico que el compadre cachaba caleta, computación, pero caleta, y se bajó a
¿cuánto fueron? 40 segundos, una cosa así. O sea, ya pasamos a nada. Y por supuesto eso nos permitió agarrar más volumen, los márgenes por supuesto subieron y mantenía ahí la relación, ¿ya? Y ahí también hay un ejemplo para el que nos esté escuchando de que en efecto las empresas no es que tengan todo resuelto, tienen problemas. O cuando escuchen a su cliente, si es que están trabajando y tienen una contraparte, son del área de producción y les toca lidiar con una contraparte del otro lado, escuchen también. ¿Qué es lo que más les molesta? Quizás tú no estáis resolviendo el mayor de los dolores, pero si empezáis a cachar que eso es un factor común entre todas tus contrapartes, ahí hay una oportunidad, ¿ya? Y lo bueno es que te vas con el lazo formado. Si generalmente uno se comparte el celular, tienes el número de teléfono, tienes los correos. Entonces, si empezáis a echar como a volar la imaginación y a recordar dónde estaban esos dolores, tanto en tu misma empresa o ex empresa, como tus anteriores contrapartes, puedes encontrar una oportunidad de, tal vez si no es un gran emprendimiento, al menos para poder aguantar un poquito más y agrandar la caja mientras buscas empleo. Pero puedes sobrevivir. Sí, es una buena forma. Yo lo que he visto también es, por ejemplo, adquieres un conocimiento de alguna ley o alguna normativa y después cuando te vas de ese espacio te vuelves como un experto en eso. Entonces, por ejemplo, ahí salen estas famosas consultoras en esas áreas. Empiezan así y después hacen este proceso como de empaquetamiento que tú contabas, que es muy bueno, que es como, ok, ¿cómo aumentamos el volumen o la velocidad de esto? Metámosle tecnología, ya. Y ahí empiezan como a escalar. Hay un tema, eso sí, y como el tema de la cesantía, es volviendo un poco como a este mindset, como que la invitación es si tú quieres que pasen las cosas, hay que tomar decisiones. Y hay que empezar a hacerla. Yo creo que es súper clave. Lo comento mucho porque el tema de la cesantía, como decía, es un tema que humanamente puede ser muy dañino. Y eso es tu propia trampa para poder hacer otras cosas, emplearte o emprender. Entonces, es un tema que lo que pasa, me ha tocado verlo de cerca en algunos casos. Y creo que es pensando un poco en quién nos puede estar viendo ahora, que si está cesante, que si lleva tiempo en eso, hay que buscar formas de mantenerse activo. ¿A qué personas conozco? Lo que decía Estefan, que estuve acá a preguntar a ChatGPT, está bueno, ¿qué personas conozco? ¿Con quién puedo hablar? Y empezar ahí a escarbar un poco y ver, y no complicarse. Volvemos al tema de cómo iterar rápido, es no te complicas con soluciones complejas, parte con cosas sencillas, parte con la PPT, que contaba Francisco en otro capítulo, que parte con la PPT, validando la idea y empieza así, y luego anda a construir los productos y los servicios. Sí, pues, emprender, a ver, yo creo que cuando estás empleado siempre es una posibilidad para seguir desarrollándote. O no hay que pensar que porque estás empleado, bueno, te vayas a fundir ahí. Está bien que uno tenga ciertas certezas, pero no son completas. Y agregaría otro tema que se da mucho, que uno no lo ve en LinkedIn, por ejemplo. El tema de tratar de dar pena cuando está ahí cesante. Tampoco lo hagan. ¿Sabes? Porque cae un poco lo que planteaba Daniel, que es como este tema de este círculo vicioso de como enfatizar que estás enfermo, que eres el problema, aunque tengas ganas, como que estás marcándolo. Busca ocuparte de alguna manera, que sea productiva y eventualmente estas conexiones funcionan, ¿sí? Tanto para emprender como para emplearse. El desafío es las conexiones. Y de repente te despiden y te quedas sin estructura, eso quiere decir que tal vez tenéis la oportunidad o el desafío de buscar generarte nuevas redes. Y eso implica siempre salir de tu círculo de confort, de tu zona de confort. Bueno, el tema de las redes es clave. Yo creo que ahí también, para los que todavía tienen un trabajo, cultiven redes, ¿ya? Yo creo que a diferencia de, claro, salvo que si hay estas típicas, estos emprendimientos de renombre, bueno, que valen callampa, destruyen valor, pero está lleno de gente cuica. Si no eres uno de esos, a diferencia de ellos que sí tienen una red de contactos poderosa, tú no la tienes. Tienes que empezar a construirla. Y eso es algo que creo que lo dije en un capítulo anterior, pero algo que yo le agradezco a mi papá, pero a full. Él siempre me dijo, nosotros venimos de una clase social que no tiene esas redes de contactos poderosas.
pero me dijo, pero tienes la oportunidad de construirla. Nunca seas pesado, no seas arrogante, evita pelar gente y empieza a construir esas redes en base a confianza y que sea una confianza de verdad. O sea, que no sea un maricón sonriente, de verdad. Si quieres transmitir confianza, que sea genuina. Interésate por el otro, pregúntale. Lo clásico, si no saben de repente cómo entablar una conversación, pregunten por la familia, pregunten por el perro, por los hijos. Siempre hay algo para conversar, ¿ya? Y ahí empiecen a forjar esas redes. Si ustedes creen que en efecto el caer en la cesantía podría ser muy grave porque no saben a quién acudir, empiecen ahora a construir esas relaciones. Un cafecito, una conversación de 5 minutos. No necesitáis más que eso. O cuando estén en una reunión, los primeros 10 minutos, que todo el mundo dice, sí, que hay que ser efectivo. Mira, yo no lo creo tan así. Yo creo que esas conversaciones de 10 minutitos al principio son clave, ¿ya? Y ahí conversan de cosas. De repente encuentran puntos en común y ahí de repente la conversación sale natural. Y de ahí de repente te empiezan a contar más cosas, ¿ya? Y ahí es donde uno hace rapport. Y generalmente es un lazo que te va a quedar, no sé si para siempre, pero tal vez por un tiempo donde ambos se puedan ayudar. Quizás justo la otra persona queda cesante y te va a tocar a ti ayudar a esa persona, ¿ya? O viceversa, pero construyan una red de contacto, pero que sea genuina, siempre genuina. Había una historia, es el nombre del gerente, pero de un gerente que era bien déspota con el cargo. Sí, brígido, o sea, abusaba, y siempre se da esta idea de que los gerentes, de muchos gerentes que tienen el poder y abusan de él, hasta que se quedó sin el poder y lo echaron. Y bueno, de ahí usaba el escritorio en su casa, el escritorio cuando la hija no tenía que hacer tareas, el resto del tiempo se quedaba en el auto encerrado. Entonces, porque ojo que la cesantía le llega a todo, como que también la conversa la hablamos desde como el profesional que está en las normas intermedias, pero a los gerentes también los echan y esas caídas son súper dolorosas. Ego, y que no es solo perder plata, es perder poder en muchos casos, y que no siempre, o en la mayoría de los casos, no se puede recuperar. Ah, bueno, sí, a mí me tocó conocer casos, yo era chico, yo todavía no salía a la universidad, pero me tocó conocer casos de gerentes que perdían la pega, porque por ese motivo algo le pasó a la empresa. Yo me acuerdo que para el año 2017 tiene que haber sido, no, 2015 creo que fue, bueno, pero por ahí, con las primeras licitaciones de suministro eléctrico, energía renovable en Chile, que hubo una vez que, podrían buscarlo, pero porque salieron titulares, nadie de los incumbentes se ganó un trocito de energía en la licitación. Nadie. 100% de empresas nuevas se llevaron la energía. Y eso fue un golpe durísimo para todas las grandes, y sobre todo para los que siempre se llevaban los bloques de energía. No, si esto me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Cero. Negocios que son de billones de dólares, son negocios que te justifican construir una nueva central y todo. Cero. No te llevaste nada. Y me acuerdo que hubieron un par de empresas de las grandes, tampoco son muchas, son 4, volaron a todos los gerentes, a todos. ¿Cachai? Volaron primero los gerentes de segunda línea y una vez que encontraron los reemplazos, al gerente general lo echaron después. ¿Cachai? Entonces, sí, es bueno lo que dice Daniel, la cesantía le puede golpear a todos. En temas de emprendimiento se puede nombrar como bajas ventas, que empezáis a como a reducir tu ingreso, pero la cesantía en efecto le pega a todo. Así que también traten bien a su gente también, se van a acordar después. Yo todavía me junto con ex colaboradores, muy buenas amigas. Yo creo que es un tema también volvemos al tema del ego, o sea, el hecho de entrar en la cesantía y mantener la apariencia, esa cuestión también es tóxica, así como que no puedes hacer buenos diagnósticos, no puedes seguir avanzando y evolucionando si es que no reconoces que no estás en el mismo nivel, y eso no te va a hacer más débil, incluso te hace mucho más fuerte reconocer que estás en una situación compleja, bajarte de tu pony, por así decirlo, y enfrentar la realidad como es. Hay gente que la niega, así no, si estoy bien, así no, tranquilo. Como hablando como del ego, me acordé de una situación con mi papá, aunque no es tan similar en el sentido del desempleo, pero sí del cómo saber cuándo cambiar las cosas. Porque mi papá tenía una empresa
desde que yo nací, tenía una empresa que era de temas portuarios, temas así. La cosa es que en un momento, a finales de los 90, más o menos, o de los 2000, no me acuerdo, cambió una regulación, un tema legal, y hicieron que su negocio tuviera que empezar a competir con un monopolio natural. Lo que sabemos de economía, sabemos que tratar de competir con un monopolio es una locura, porque te comen, o sea, te comen completamente. Y mi papá, de pasar de tener una oficina con 50 personas, de a poco empezó a tener menos personas, hasta los últimos 5 años que él trabajando de la casa, porque le quedaban como 1 o 2 clientes que abusaban de él porque le podían pagar en 120 días, sin factura ni nada, así como terrible. Y la cosa es que él mantenía siempre la apariencia, pues él siempre mantuvo la apariencia como que era alguien con plata, una casa grande, un auto bonito, relaciones con los buenos de mayor plata de la ciudad. Y yo no tenía nada de plata. Estaba cagadísimo. Entonces, yo siempre me acuerdo, ¿por qué no en su momento, cuando él todavía tenía la plata, todavía tenía puta madre, weón? ¿Por qué no se cambió de negocio, weón? ¿Por qué no supo hacer otro emprendimiento, otra empresa, en una cuestión quizás similar, quizás diferente, pero aprovechando todo lo que tenía, weón? Y no lo hizo. Y ahí quedó. También ese otro tema, cuando uno tiene su negocio y fracasa. No cuando empieza, que nosotros hemos hablado de cuando uno empieza a emprender. ¿Qué pasa cuando estáis consolidado y se te cambian las reglas del juego? Da para tema. No sé, ese es un tema, ¿no? No, pues anótalo, Daniel. Voy a anotar en mi Notion. ¿Cuándo ser y cuándo no ser Arturo Prat? Así lo noto. ¿Cuándo saltar del barco y ojalá vivir y ser ser claro, Arturo Prat? No ahogar, del barco y morir ahí y quedar botado. Ya voy a anotarlo. Lo voy a anotar, pero está sí, buena. Bueno, ahí tiene que ver también, por ejemplo, el concepto de costo hundido, como que eso también de repente todos pisamos el palito y pensamos irracionalmente y no vemos el costo hundido, que es como, ya hiciste la inversión, ya hiciste el gasto, no debería determinar tus decisiones futuras porque ya fue el gasto. No, es que he invertido mucho tiempo, no puedo dejarlo botado así, ya fue, suéltalo. Ahí también psicología. Sí, pero es fácil hablarlo de afuera. Sí, pero ya, anotémoslo para otro capítulo. ¿Cuándo saltar? ¿Cómo es? ¿Cuándo saltar? ¿Cuándo saltar del barco? O soltar, bueno. ¿Cuándo saltar del yate? Porque algo que ya está construido y es bonito. No del bote. Yo propuse un barco ahí hundiéndose la esmeralda, no. ¿Cuándo saltar del yate? ¿Cuándo saltar del yate? ¿Cuándo botar eso? Yo ya, me imaginé ese millonario gordo con como camisa de hawaiana, shorts blancos, lentes de sol con su copete saltándose. Yate simplemente por el tema de la apariencia de Daniel, por eso hablaba de yate. El tema de la apariencia, sí. Sí, porque el yate es pura apariencia. No me digáis que es la mejor forma de transportarte el día de hoy. No, claramente no. Solo por eso. Tiene una cuestión enorme, así que es desproporcionada y como en un sentido para el planeta, así como muchas cosas. Ya, estimados, bonito capítulo. Así que la gente que nos está escuchando, futuros emprendedores o gente desempleada, arriba el ánimo. Sí. Es duro y esperemos que alguno de estos tips les haga sentido como para poder hacer más llevadero este proceso que, por supuesto, es bastante ingrato. Sí. Éxito para todos. Éxito, un abrazo. Un abrazo. Ánimo. Chao, hasta la próxima. Cuídense.